Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy domingo 17 de marzo del año 2024, nos da mucho gusto que puedan acompañarnos a los que están presentes y a los que están a la distancia de manera virtual. Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Personalmente quiero decirles que este tiempo lo considero personalmente el tiempo más importante en mi vida. Yo espero que para ustedes también el tiempo más importante de su vida sea buscar al Señor. Lo buscamos y lo encontramos, dice su palabra, búscame mientras pueda ser encontrado. Y en esto, si reflexionamos, búscame mientras pueda ser encontrado, habla de que probablemente llegue un día, la Biblia dice que va a llegar un día, en el cual buscaremos a Dios, pero Dios no responderá. Seguramente será un día muy triste y muy trágico para algunos. Dios dice, búscame mientras pueda ser hallado. Nuestra exhortación para ustedes es, busque al Señor, busque al Señor. El Señor no lo va a defraudar, el Señor no lo va a decepcionar. La pregunta es, ¿cómo lo busca usted? ¿Cómo lo busca y dónde lo encuentra? Hemos insistido en no pocas ocasiones de manera personal o a través de esta reunión para decirles que al Señor principalmente lo encontramos en su palabra. Y su palabra está escrita en la Biblia, su palabra escrita. La palabra hablada del Señor queda manifiesto para nosotros a través de sus obras. El Señor constituyó el universo con su boca. Él dijo, sea, sea. Sea la noche, sea la luz, sea el día, sean las estrellas, sean los planetas, sea la tierra. Sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hay una franja que impida que las aguas se unan y se llamó tierra. El Señor también, con su palabra, formó todos los seres vivos, tanto del mundo vegetal como animal, mineral. El Señor lo hizo todo con su palabra, y su palabra iba fortalecida con su espíritu. La sola palabra no hace nada. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted tiene una Biblia en su casa, tiene una Biblia por ahí que anda paseando de un lado a otro, si la mantiene cerrada, nunca encontrará nada. Tiene que abrirla, tiene que buscar. Y es principalmente en este libro, en la Biblia, el Señor me ha permitido llamarle el manual de vida, en donde el Señor se da a conocer. El Señor dice quién es, por qué es y para qué es. El Señor habla de su Hijo. El Señor habla de toda su creación. Habla de sus ángeles, de sus arcángeles. Habla de nosotros. El Señor tiene promesas para nosotros. Pero no solo promesas. También el Señor nos habla a través de su palabra en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad, en tiempos de sufrimiento. El Señor permanentemente está hablando. Quisiéramos tener la capacidad de transmitirles la importancia de esto, pero entendemos que esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra en todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de ustedes. Por sí mismo la palabra no hace nada. Si usted la lee pero no la cree, es muy probable que no logre ser testigo de lo que la palabra va a hacer en su vida. Y aún en la misericordia de Dios puede ser que en el paso del tiempo, aún así, el Señor haga su infinita y misericordiosa obra
sobre todos y cada uno de nosotros. Busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo. Este es un tiempo que personalmente me gusta mucho, lo disfruto mucho. En ocasiones no es fácil ajustar los tiempos. Ustedes saben que como médico y en el área en la que estoy, a veces me ganan un poquito los afanes. Los afanes básicamente son pendientes por resolver médicamente. En ocasiones tengo que darme un tiempo para buscar y ver qué situaciones hay en las cuales humanamente y científicamente pudiéramos encontrar algún beneficio para alguien que está en una necesidad. Quizás solicitudes de diverso tipo. Y a veces estoy en un dilema entre dar más tiempo a la palabra de Dios o resolver todas estas situaciones que se van presentando. Han sido 2 semanas en las cuales sé que algunos de ustedes han tenido circunstancias no sencillas, pero también podemos testificar que el Señor siempre se glorifica, siempre se manifiesta de alguna u otra manera, siempre llega a tiempo, siempre exhorta, siempre consuela, siempre reconforta, vivifica, siempre nos da palabras de esperanza, siempre trae fe a nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, pero debemos de creer en ella. Y debemos de creer y pedirle al Señor, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, pedirle al Señor que envíe de su Espíritu Santo, para que esta palabra nos sea revelada. Le damos pues gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Le damos gracias también porque dispone el corazón de todos y cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor que puedan disponer este tiempo para escuchar, para analizar, para desmenuzar la palabra de Dios y permita que la palabra de Dios haga en todos y cada uno de ustedes, en todos y cada uno de nosotros, lo que la palabra tenga que hacer. Siempre hay algo distinto que tiene que hacer el Señor. Y una misma palabra será la respuesta para alguien en un sentido y será otra respuesta para alguien en otro sentido. Ese es lo hermoso de la palabra del Señor. Encima de eso, esa palabra se hizo viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo hecho carne fue la personificación de nuestro Señor Jesucristo. Y aún Dios dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo no se extravíe, para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo tenga esperanza bendita de vida eterna, para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo obtenga el perdón de sus pecados y obtenga la promesa de salvación eterna. Analizar y reflexionar en lo que estamos señalando. Y no estamos solos. De repente uno pudiera pensar, bueno, ¿y esto quién me lo explica o quién me lo dice? Es tremendo cómo el Señor se manifiesta cuando usted le busca verdaderamente. Y el Señor manda obreros, manda personas para que vengan a su vida y le hablen de la palabra de Dios, le enseñen de la palabra de Dios. Y cuando usted está permanentemente en la palabra del Señor, vendrá el Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor quiere hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por haber entregado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sé
que al haberle reconocido como mi suficiente Salvador y Redentor, hoy sé que tengo esperanza de vida eterna. Hoy, Señor, tengo la certeza de que un día, cuando tú me llames, iré a la vida eterna. Iré a la vida eterna contigo, Señor, en donde tú tienes preparadas cosas que mi mente no puede pensar o concebir, que mis oídos aún no han escuchado y que mis ojos aún no han visto. Padre, ¿cómo sabemos esto? Porque tu palabra lo dice. Cuando Pablo expresa, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado hasta el tercer cielo, al lugar de la morada de Dios, y en donde dice Pablo, este hombre vio y fue testigo de cosas inefables que no le era permitido expresarnos a nosotros. Y eso le dio una dimensión distinta a su vida. Señor, permite, Señor, que en esa misma expectativa, ese sea nuestro objetivo, Señor. Saber, Padre, que hay una promesa de vida eterna, en donde tu palabra, oh Dios, dice que una vez que estemos en la vida eterna contigo, Señor, no habrá más llanto, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad, no habrá más lágrimas. Y tu palabra dice que tú mismo estarás con nosotros, tú mismo nos consolarás y nosotros te conoceremos en el día a día. Gracias, Señor, te pido que esta mañana permitas que tu Espíritu Santo se mantenga entre nosotros y que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros y haga el efecto que deba de tener tu palabra conforme a lo que tú la has enviado, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Permite que esta mañana, Padre, yo pueda cancelar mis pensamientos humanos para dar paso y libertad a tu Espíritu. Que sea tu palabra la que hable, Señor. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a pasar, como lo hemos estado haciendo, a nuestra proclamación de la palabra. En nuestra última reunión le señalamos que esta proclamación descansa en el libro de Isaías, en el capítulo 55, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 11. Hay un par de versículos más que no están señalados propiamente en la proclamación, pero en la medida que usted analice y reflexione en ella, usted puede buscarlos. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiero que reflexionemos en esta expresión. Mientras pueda ser hallado. El Señor abre la posibilidad de que un día le buscaremos, pero no estará más. No estará más. Ese día en la palabra del Señor está señalado como un tiempo de juicio. Y más adelante no solo de juicio, sino que habla de la ira del Señor. Por lo tanto, busquemos al Señor. ¿En dónde lo buscamos? En la palabra de Él, en su palabra escrita. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle mientras está cercano. Quizás nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿A qué Dios se refiere usted? ¿Dónde está Dios? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hace un promedio de 2000 años, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Por qué nuestro Señor decía eso? Porque Él era el Hijo de Dios. La palabra dice que Él descendió del cielo para habitar y morar con nosotros. Por eso
Por eso está hablando de que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Continúa diciendo y dice en el versículo 7, deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En un momento hablaremos sobre la palabra impío e inicuo, porque es probable, y yo levanto la mano para decirlo, no me quedaba completamente claro a qué cosa se refería cuando la Escritura habla del hombre impío. Tampoco me quedaba muy claro que era un hombre inicuo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Esto habla de que el hombre impío e inicuo no tiene en su mente y en su vida a Dios, no lo tienen presente. Y si Dios no está presente en la vida de todos y cada uno de nosotros, déjeme decirle que estamos perdidos. Estamos perdidos. Nuestro Señor Jesucristo vino para encontrar lo que se había perdido, para encontrarnos a nosotros que vivíamos bajo condenación, condenación de muerte eterna. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Volvámonos a Dios, volvámonos a Dios. Y dice, el cual tendrá misericordia de nosotros. Porque el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, es amplio en perdonar. Recordar que una expresión que comúnmente hacía nuestro Señor Jesucristo cuando la Escritura habla de sanidades, Él hablaba y decía, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Era lo primero que señalaba Él. Y hoy el Señor nos quiere decir exactamente lo mismo. Quiero que guarde estas palabras. El Señor le dice a usted esta mañana, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Quizás a veces no entendemos cuáles pecados. Recuerdo cuando tenía 11 años, tengo un hermano que me decía, pero ¿cuáles pecados? Si yo no he pecado, yo ni había nacido, ¿cuáles pecados? Porque es un concepto espiritual. No lo comprendemos, no lo entendemos, porque no tenemos entendimiento y no tenemos claridad. Pero en la medida que Dios se hace presente en su vida, entonces viene un reflejo de las cosas que están mal y están equivocadas en nuestra vida. De las cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, de las cosas que no nos dejan conocer a Dios. Dios tiene misericordia por nosotros y es amplio en perdonarnos. Dice el Señor, versículo 8, porque mis pensamientos, Dios tiene pensamientos igual que nosotros. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros para darnos el fin que Dios tiene preparado conforme a su voluntad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos humanos. Porque humanamente, ¿en qué pensamos en el día a día? ¿Acaso no me dejará mentir? Estamos preocupados por el qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué vamos a cenar. Estamos preocupados por quién va a sacar al animal doméstico que tenemos en la casa. Estamos preocupados por quién va a alimentarlo. Estamos preocupados quizás por preguntarnos si ese día tendremos trabajo o no tendremos trabajo, si habrá dinero o no habrá dinero, si habrá alimento en el refrigerador y en la despensa para el día a día. Estamos preocupados si ese día seremos guardados del día malo. Estamos en la incertidumbre
de saber que puede ocurrir algo en nuestra vida que nos cambie totalmente nuestra vida. Hace unos días hablaba con alguno de ustedes o con alguna de ustedes y está en un diagnóstico nuevamente de enfermedad de mi área, de oncología. Y en algún momento me decía, no estaba preparada para esto. Esto me cambió mis planes, me cambió la vida. Pero así vivimos, pensando que somos eternos, pensando que la vida no tiene más sentido más que lo que vivimos en el día a día. Y establecemos nuestros propios planes, nuestros propios propósitos y jamás consideramos los propósitos de Dios para nuestra vida. Por eso Dios dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos son distintos a sus caminos, porque mis caminos son de bien y son de vida eterna, pero sus caminos, dice la Escritura, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero son caminos de muerte. Dios nos invita a tenerlo presente en el día a día, a que desde el momento en que abrimos nuestros ojos, usted pueda recordar quién es su creador y decir gracias Dios por este día, gracias por el descanso, gracias Dios. Y que empiece usted a platicar con el Señor. Al Señor le agrada que usted le busque antes de dormir, que le busque al amanecer, que le busque durante todo el día. Es agradable para el Señor. Algunos de ustedes, los que son padres, les pregunto, ¿acaso no le gusta que su hijo o su hija los tome en cuenta en sus planes del día a día? Que les pida consejo, que haya consideración hacia ustedes. Lo mismo es con el Señor. A Él le encanta que vayamos delante de Él y nos pongamos delante de Él y le pidamos que bendiga nuestros caminos en el día a día. Dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Son más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y luego dice el Señor en el versículo 10, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Piense usted en un día lluvioso. Si el lugar en el que usted vive de repente cae la nieve, piense en la nieve. Piense qué ocurre cuando esta agua y la nieve caen sobre la tierra. La humedecen, la preparan. ¿Para qué la preparan? Precisamente para que cuando la semilla caiga en esa tierra que está siendo preparada, pueda quedarse en la tierra y empezar a germinar, para que un día dé el fruto que esa semilla dará. Si es un árbol, un árbol. Si es un árbol frutal, un árbol frutal. Si es trigo, usted cosechará trigo. Si usted siembra frijol, cosechará frijol. Nunca será diferente. Nosotros somos la tierra también, en el cual Dios tiene que preparar la tierra, tiene que dejarla bien preparada para que esa tierra se haya humedecido, es decir, se haya quitado la dureza, para que al depositarse la palabra del Señor, para que al depositarse la semilla del Señor, esa semilla entonces sea cuidada y a su tiempo empiece a germinar hasta dar el fruto que Dios quiere. Es una palabra verdaderamente hermosa. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no regresa como tal, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y le da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios y no regresará a Dios vacía, sino que hará todo aquello para lo cual esa palabra ha sido enviada. Hará lo que Dios haya querido que haga. En otras palabras, esa palabra hará la voluntad de Dios, cumplirá con los propósitos de Dios que a veces no tienen que ver con los propósitos nuestros, con los propósitos del ser humano. Porque ciertamente nuestros propósitos son completamente distintos. A veces perdemos la perspectiva de la vida. En la medida que crecemos y en la medida que nos hacemos adultos, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero yo le invito a que reflexione en esto. Cuando usted es adulto, ¿en qué está pensando para su vida? Y no estoy diciendo que esto esté mal, aclaro, pero usted está pensando en empezar a tener dinero para comprarse una mejor casa, para comprarse un mejor carro, para irse de vacaciones, para mejorar su situación económica, para tener dinero en caso necesario. El punto es que a veces nuestro enfoque empieza a ser total en ese sentido y no nos acordamos de que la palabra de Dios dice que si Dios quiere viviremos, pero que si en la voluntad de Dios está, moriremos. No importa lo que hagamos, no importa lo que digamos. Dios tiene, humanamente hablando, para este cuerpo un propósito y un término. En ocasiones he hablado con algunos de ustedes y he expresado que la única certeza que tiene el hombre es que un día va a morir. Y no somos dueños del día, ni de la hora, ni de la fecha. Y quiero reconocer en este momento que cuando yo digo que va a morir, pensaba en el ser humano como tal y no tenía la capacidad de discernir que yo solamente me estaba refiriendo al cuerpo, a nuestro cuerpo, a lo que contiene nuestra alma. Pero el alma que habita en cada uno de nosotros, esa alma es eterna. Escuche, esa alma es eterna. Y la palabra de Dios dice que el alma que se aparte de Dios voluntariamente, el alma que no quiera saber nada de Dios, morirá eternamente. Y no es una muerte en la que simplemente el alma deja de existir y se acabó, sino que es una muerte todos los días. La palabra de Dios señala incluso que es una muerte de tormento todos los días. Lo que muere en esta tierra es el cuerpo, para que entonces produzca el fruto que Dios quiere, un fruto agradable delante de Él. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor en esta palabra, y nos deja mucho para reflexionar. Le invito entonces a comprender lo que dice el pasaje, Isaías 55, del 6 al 11, y medite en ella y reflexione en ella. Y como lo hemos venido haciendo, en base a esa escritura, ahora la vamos a personalizar y vamos a proclamar la palabra de Dios, haciéndola personal, haciéndola presente para el día de hoy. No es una oración que haya salido de un pensamiento intelectual, no es una oración que haya salido de un momento de obra literaria o romántica, ni tampoco es una cadena de oración como muchas veces les he insistido. Está fundamentada en la palabra de Dios. Y dice entonces: buscaré al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Yo sé que puedo llamarle porque está cercano. Dios está cercano a los que le buscan y yo lo busco en el día a día, momento a momento, y lo encuentro. Y al buscarlo y encontrarlo, Dios me permite apartarme de mis caminos personales
y buscar los caminos de Dios. Dejo a partir de hoy mis pensamientos humanísticos y encuentro los pensamientos de Dios. Y sé que al hacerlo alcanzo la misericordia de Él para mi vida todos los días y ando en sus caminos y en sus pensamientos. Pensamientos ciertamente de bien y no de mal. Y así como desciende la lluvia y la nieve y riegan la tierra, así, oh Dios, es tu palabra en mi vida, que prepara mi vida en el día a día, a fin de que tu palabra germine en mí y produzca a su tiempo el fruto que tú deseas. Las obras de justicia que conforme a tu voluntad has preparado desde la fundación del mundo, para alcanzar al hambriento, para alcanzar al necesitado, para alcanzar a los huérfanos, para alcanzar a la viuda, para alcanzar a los que están en necesidad, para alcanzar a los ciegos, a los sordos espirituales, liberando a los cautivos del enemigo, sanando a todos los enfermos, curando y vendando, Dios, mis heridas, y aún viendo el poder de tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis vecinos, en mi ciudad, en mi país, en el mundo entero, oh Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, para que sea yo un testigo fiel de tu palabra y de tu gloria. Te adoro, te bendigo y reconozco que tú eres Dios, el único y verdadero Dios. Ayúdame, Señor, para permanecer en ti, para permanecer en tu palabra todos los días de mi vida y en la vida venidera. Amén y amén. Quisiera yo tener la capacidad de transmitirles a ustedes la importancia que tiene el proclamar la palabra del Señor en su vida, en el día a día. Proclame la palabra de Dios de mañana y de tarde. El Señor los va a sorprender gratamente cuando usted lo empiece a hacer. No debe de ser el motor para ver si lo hago que voy a esperar. Usted debe hacerlo simplemente por agradar y buscar a Dios. Que el Señor les dé la fortaleza y el entendimiento para poder hacerlo. Comentábamos que empieza la escritura en Isaías 55:7 diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Habla de camino y habla de pensamientos. Impío es una palabra que significa sin piedad. Deje el hombre sin piedad sus caminos. Eso significa impío. Deje el hombre que no tiene piedad. ¿Acaso hay hombres, varones y mujeres, que no tienen piedad? Así es, así es. Y que sus acciones y voluntad están constantemente en contra de la obra de Dios. Oramos para que venga a la vida de estas personas un destello de luz sobre sus vidas y puedan voltear hacia su Creador. Y cuando volteen y Él pueda hacerse presente en sus vidas, usted caiga de rodillas delante de Él y usted pueda decir: perdóname, Dios, porque ahora sé que existes. Déjeme decirle que hubo un tiempo en mi vida que esto me ocurrió a mí. Cuando esto ocurrió, tuve que apartarme de mi vana manera de vivir, porque vivía yo solamente para mi propia satisfacción, para mi propio egoísmo, para mi propia egolatría, para mi propia vanidad, y me sentía espiritual. Me sentía una persona buena que un día, cuando ya no estuviera en este mundo, seguramente se iría al cielo porque era buena.
a la luz de la palabra dice que no hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno a la luz de la palabra. Ahora, el que la palabra venga y nos dé ese entendimiento y nos dé esa revelación y entender que no somos buenos, no es para que nos sintamos culpables, pero ciertamente es, dice la palabra, para arrepentirnos y convertirnos de nuestros caminos, para arrepentirnos de nuestra manera de vivir y corregir nuestra manera de vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. Una persona impía es una persona injusta, malvada, una persona que no se sujeta a los mandamientos de Dios, una persona para la cual la vida no tiene ningún valor y no tiene significado. Y déjeme decirle que ahora hay muchos ejemplos en relación a eso. Tristemente, mujeres que viven engañadas, pensando que ellas pueden decidir en su mente y en su cuerpo y tomar decisiones, están apartadas de la voluntad de Dios. Y hay hombres que piensan que pueden tomar la vida de otras personas sin ningún temor. Oramos para que esas personas tengan un encuentro con el Señor y que la misericordia de Dios tal vez quiera alcanzarles. El perdón de Dios está ahí para el que quiera tomarlo todo el tiempo. La palabra impío, en el Salmo 1:1 encontramos un concepto en relación a esto, en la cual se contrasta a los hombres, y hablo de varón o hembra, a los hombres que son justos comparados con aquellos que son malvados. Dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estrictamente hablando, este varón del que se habla aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, fundamentalmente. Pero también es una exhortación para que nosotros enderecemos nuestros caminos y andemos conforme a la voluntad de Dios. Y que le pidamos a Dios que nuestros pensamientos permanentemente sean pensamientos de bien y no de mal. El ser humano de continuo piensa en cosas que en la mayoría de las veces no tienen nada que ver conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, es agradable y es perfecta. Y que esos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente ni son buenos, tal vez sean agradables para nuestro cuerpo, pero no agradables para Dios y no son perfectos. La palabra inicuo, por otro lado, dice que se refiere también ciertamente a personas injustas o malvadas. De hecho, la definición de la Real Academia dice personas perversas, perversas en sus acciones. Solamente están maquinando el mal. Solamente están buscando cómo obtener el beneficio a costa de las demás personas. Son personas corruptas en su naturaleza. Hacen acciones que son malas. Son malas. Actúan fuera de lo que es la moral y de la rectitud. Y dice la palabra de Dios que no tienen juicio, no tienen rectitud y no tienen entendimiento. En el libro de Romanos 1, si usted quiere anotarlo y después leerlo detenidamente, incluso da una sentencia que la primera ocasión que yo lo leí, sentía que era una sentencia muy fuerte de parte de Dios, porque da a entender que si el hombre no quiere comprender o entender los caminos de Dios, entonces la Escritura da una comprensión
en el sentido como si Dios mismo dijera: no quieres entender, no quieres comprender, no quieres seguir mis caminos, entonces quédate en el mundo y haz lo que quieras hacer conforme a tu naturaleza de maldad, conforme a tu naturaleza pecaminosa. Y al Dios dar esta sentencia, esas personas entregadas a la maldad, entregadas a la perversidad, harán cosas, dice la Escritura, que son abominación para Dios. Pero también dice Dios que ha dejado en nuestras conciencias grabados un entendimiento, aunque yo no conozca la palabra, para discernir el bien del mal. Pareciera que a nadie tenemos que decirle que quitarle la vida a otra persona no está bien. Por supuesto que no está bien. Robarle los bienes a otra persona para nuestra satisfacción personal, por supuesto que no está bien. Engañar a las personas para obtener un beneficio personal y quizás lastimando en el proceso a esas personas, no está bien. Y ejemplos hay en el mundo actual. No entraría yo en detalles porque no tiene sentido. Y porque además la Escritura en Pablo dice que debemos de cuidar nuestro corazón. Dice: no sea que nuestro corazón nos fijemos en esas cosas y que eso traiga una raíz de amargura a nuestro corazón. ¿Y qué hace una raíz? Una raíz crece en lo profundo, se encarna, no es posible quitarla. Y esa raíz de amargura va a amargar mi corazón y me va a traer tristeza, me va a traer decepción, me va a traer falta de esperanza. ¿Qué tengo que hacer? No poner mis ojos ahí. Dice la palabra de Dios: pon los ojos en mí. La Escritura habla de que en algún momento el Señor indica a sus discípulos que se trasladen de un punto hacia otro y tengan que cruzar el mar. Y el Señor les dijo: vayan ustedes y yo iré después. Y a la mitad del mar, dice la Escritura, que se desató una tormenta terrible, con un viento cuya fuerza parecía que los iba a hacer naufragar. Y empezaron a angustiarse. Empezaron a pensar que se iban a hundir y por lo tanto que iban a morir. ¿Se ha sentido usted así alguna vez por las distintas circunstancias de la vida? Quizás cuando recibe una sentencia, una palabra de enfermedad, de muerte. Pero recuerde que el Señor dice: yo he venido a traer vida. No importa lo que le haya dicho la ciencia y no importa lo que le hayan dicho las personas. Y aquí están estos discípulos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, pensando que van a naufragar y que van a morir. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, la Escritura dice que apareció una sombra. Era nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, Cristo se acerca, pero no lo podemos reconocer porque estamos enfrascados y ofuscados en otra cosa. Jesús se acercó sobre el mar y los discípulos exclamaron: un fantasma, un fantasma. Y estaban más angustiados aún. Pero Jesús les dijo: no temas, no temas, soy yo, soy Jesús. Y si estás pasando por un momento de angustia, de desesperación, de tristeza, de enfermedad, cualesquiera que sea el escenario, quiero que comprendas que Jesús está ahí y que quizás no lo escuchas, pero te está diciendo: no temas, no temas, porque yo estoy aquí, estoy contigo. La misma palabra que Dios le da a Josué cuando le dice: tú no me ves, pero yo estoy aquí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te voy a sostener con mi diestra de poder. Y me llama la atención, y estoy pensando en ello en este momento, que dice: te voy a sostener con mi diestra de poder. Cuando el Señor les dice: no temas, no teman, soy yo, Pedro
emocionado en medio de las dificultades, dice: Señor, ¿eres tú? Jesús le dice: soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro, ven. Y Pedro inmediatamente se bajó de la barca, ni siquiera lo pensó, ni siquiera se dio cuenta, y empezó a caminar sobre el mar. Amados, Dios nos está diciendo exactamente, Jesús nos está diciendo exactamente esta mañana: ven, ven, no lo pienses, ven, 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 dice la palabra, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar, y dice: al darse cuenta de la tempestad, al verse parado ahí sobre las olas y ver la bravura de estas, la Escritura dice que se hundió. Si buscas a Dios, pero dejas de verlo y pones tu vista y tu atención en otras cosas, te puedes hundir. Pero aunque eso ocurra, así como Pedro, en el momento que se estaba hundiendo, exclamó y dijo: Señor, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y la Escritura dice que al instante, Jesús extendió su mano y lo tomó. Y con esa misericordia que caracteriza a Dios, con esa misericordia y esa bondad que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: ¿por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de ver, de fijar tu atención en mí? Y en esta mañana quiero decir que para nosotros es igual. Pase lo que pase, sienta lo que sienta, suceda lo que suceda, trate de mantener los ojos en el autor y consumador de la fe. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Poderoso nombre dado a los hombres para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esperanza de vida y de vida eterna. Es la exhortación del Señor para nosotros. El Señor no solamente está ahí para que cuando yo le llame, dice que Él vendrá inmediatamente, y me va a socorrer, aun cuando yo no pueda comprender o entenderlo. Expresiones que escucho a veces de muchos de ustedes que dicen: yo creo, doctor, que yo no le importo a Dios, yo creo que Dios no me quiere, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Tenga cuidado, porque una vez que conoce a Dios, al expresar estas palabras, usted está ofendiendo a Dios. Lo está ofendiendo. Dios no se ha olvidado de usted. Quizás usted no lo vea, porque el estar viendo las circunstancias adversas que están pasando en su vida le impidan poner los ojos en Él. O quizás las cosas que está escuchando y problemas y que no hay soluciones le impidan escuchar la suave y dulce voz de nuestro Señor Jesucristo para decirle: aquí estoy, no temas, mantén tus ojos en mí. Mantenga sus ojos en Jesús. Mantenga sus ojos en Jesús y Él hará. No sé por lo que esté pasando, no sé cuál sea su circunstancia en este momento, pero Dios está en control. Yo tengo que creerlo firmemente, no importa lo que esté sucediendo alrededor. Si yo mantengo mi confianza en Él, si yo mantengo mi vista en Él, dice su palabra, y mantengo su palabra en mi corazón y en mi mente, dice que caerán 1000 hacia un lado y 10,000 hacia otro, mas a mí nada me pasará. Porque tenemos que estar certeros de en quién hemos confiado.
Hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Él es la única verdad. No hay cientos de verdades. Él es la única verdad. También Él es el único camino. No hay muchos caminos de conocimiento, entendimiento. Solo hay un camino que conduce a la vida eterna y a la casa del Padre. Y Él nos marca el camino. Y Él es la vida eterna. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los prospere, que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, particularmente de aquellos que estén pasando por situaciones extremadamente difíciles. Déjenme recordarles, el Señor está en control. Y el Señor dijo que no lo va a dejar y no lo va a desamparar y que siempre nos va a sostener con su diestra de poder. Oramos para que esta palabra quede impresa en sus corazones y en sus mentes. Que el Señor los bendiga y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.